Muy buenas tardes a las personas que están presentes en esta cita virtual. Soy Francisco Hernández, docente de la asignatura Educación Ambiental. Hoy hablaremos sobre biodiversidad, ecosistemas e impactos ambientales. La biodiversidad es la diversidad de vida, la variedad de seres vivos que existen en el planeta y las relaciones que establecen entre sí y con el medio que los rodea. Engloba variabilidad biológica a lo largo de todas las escalas, desde los genes hasta las especies, ecosistemas, paisajes, siendo el resultado de millones de años en constante evolución. Existen niveles de biodiversidad como la diversidad genética, que son las características propias dentro de cada género. También la diversidad de especies, que se refiere a la variedad de organismos dentro de un hábitat, como los tipos de animales y las plantas que existen. Y la diversidad de ecosistemas, que refiere a las relaciones entre especies que habitan en un mismo espacio y su vínculo con el hábitat. En cuanto a la diversidad, podríamos decir que es un concepto ecológico que incorpora los términos de riqueza específica y constancia de abundancias relativas de especies. La diversidad es la coexistencia de elementos variados, distintos o múltiples dentro de un mismo espacio, reflejando diferencias físicas, funcionales, culturales y personales. Por lo tanto, la biodiversidad es el concepto general, mientras que la diversidad en su contexto biológico se refiere a la variedad de cada especie. La ecología es el estudio de las interacciones entre los organismos y su ambiente físico y biótico. Es una rama de la biología que estudia las interacciones entre los seres vivos, o sea, los factores bióticos, y su entorno físico-químico como clima y suelo. Intenta explicar dónde se encuentran los organismos, cuántos hay y por qué. Es una ciencia de síntesis, ya que toma conocimientos de la botánica, ética, zoología, fisiología, genética, geología, física, química, climatología y otras ciencias. La ecología analiza interacciones de los organismos en su medio ambiente físico y biótico. El medio ambiente es un término amplio que incluye todas las condiciones y factores externos, vivientes y no vivientes, que le afectan a cualquier organismo o forma de vida. El medio ambiente presenta diversas características que lo definen por sus condiciones, que son características físico-químicas del ambiente que determinan dónde puede vivir un individuo, y los recursos, que son las cosas que los organismos consumen para poder sobrevivir, crecer o reproducirse. Un ecosistema es cualquier comunidad biótica más o menos delimitada que vive en cierto ambiente. Es un conjunto formado por un sustrato físico que se llama biotopo y una parte viva que se denomina biocenosis. El ecosistema se compone de factores bióticos, o sea, los seres vivos, y abióticos como el suelo, el aire, el agua, la luz. Y se clasifican principalmente en terrestres, acuáticos, mixtos y artificiales. Como ejemplos de ecosistemas tenemos un lago, un espacio litoral, un pantano, un bosque. Puesto que ningún organismo puede vivir fuera de su ambiente o sin relacionarse con otras especies, el ecosistema es la unidad funcional de la vida sostenible en la Tierra. Los ecosistemas funcionan en una estructura biótica dentro de factores ambientales abióticos. La estructura biótica está basada en relaciones de alimentación en tres categorías de organismos: los productores, consumidores y descomponedores. En cambio, los factores ambientales abióticos están representados por agentes físicos y químicos, siendo los principales el régimen de lluvias, la luz, la temperatura, los vientos, nutrientes, la salinidad, el pH, los incendios, entre otros. En la estructura biótica, en primer lugar, se encuentran los productores, que elaboran su propio alimento, siendo las plantas verdes que con la energía de la luz convierten sustancias inorgánicas en orgánicas. En segundo lugar, los consumidores, que se alimentan de los productores o de otros consumidores, y pueden ser consumidores primarios, secundarios o terciarios. Y en la tercera categoría se encuentran los descomponedores, que se alimentan de materia orgánica muerta, como los anélidos, hongos, bacterias y otros. En el funcionamiento de los ecosistemas, como segundo componente, están los factores ambientales abióticos, siendo como principales los agentes físicos y químicos, entre ellos el régimen de lluvias en su distribución anual y la humedad del suelo,
también la temperatura representada por temperaturas extremas de frío y calor y su promedio, la luz, el viento, los nutrientes químicos, el pH manifestado por la acidez, la salinidad, los incendios, entre otros. En la gráfica visualizaremos la cadena trófica o alimentaria, que es el proceso de transferencia de energía y nutrientes a través de los seres vivos en un ecosistema. Un impacto ambiental es un término que define el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente. Implica cambios en el ecosistema. Es la alteración de la línea de base de manera favorable o desfavorable que una actividad humana o natural produce sobre el estado original del medio ambiente. Puede ser provocado por la industria, agricultura, la urbanización o eventos naturales, con resultados catastróficos. Podríamos decir que la contaminación de los mares con petróleo es un problema que viene preocupando desde hace años, en donde están involucradas empresas dedicadas a la explotación de este producto. Los efectos de los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos y se pueden clasificar en sociales, económicos, culturales y ecológicos. El efecto social se forma por movimientos de tierra y deforestación, ya que causa desplazamiento forzado de comunidades y crisis de salud, como la contaminación de acuíferos, la minería o la fracturación hidráulica, o sea, el fracking. Como ejemplo positivo, podríamos mencionar la construcción de una represa, ya que puede asegurar agua para los habitantes de un poblado. El efecto económico se puede observar en autopistas de alta velocidad, que además de producir ruido, durante su construcción se causó destrucción de especies, pero se puede considerar un efecto positivo en el desarrollo económico en países donde existen, ya que facilitan intercambios comerciales. En el efecto cultural, las actividades humanas pueden llegar a alterar yacimientos en bienes culturales producto de movimientos de tierra que se realizan en determinadas obras. Lo positivo sería el hallazgo de restos arqueológicos de un alto valor cultural durante las excavaciones. Y el efecto ecológico, por lo general, es de carácter negativo, ya que puede suponer el desplazamiento de poblaciones o la destrucción de hábitats o de especies. Sin embargo, en algunas ocasiones podría generarse algún efecto positivo, como el caso de una vía para la comunicación entre ciudades. Los impactos ambientales pueden ser clasificados por sus efectos en el tiempo, en 4 grupos principales: irreversibles, temporales, reversibles y persistentes. En el caso del impacto irreversible, se presenta con una trascendencia en el medio ambiente, de tal magnitud que es imposible revertirlo a su línea de base original. Un ejemplo, la extracción de minerales a tajo abierto. En el impacto temporal, que es aquel cuya magnitud no genera mayores consecuencias y permite al medio recuperarse en el corto plazo hacia su línea de base original. Como ejemplo puede tomarse la implementación de un drenaje para aliviar el desbordamiento de una laguna que por las fuertes lluvias está dañando viviendas de un poblado aledaño, cuyo drenaje se dejará de usar al solucionarse el problema. El impacto reversible se presenta, por ejemplo, por inundaciones inesperadas, que al bajar el nivel de las aguas, el medio ambiente puede recuperarse en el tiempo corto, mediano o largo plazo, y no necesariamente restaurándose a la línea de base original. Y el impacto persistente se presenta cuando las acciones o sucesos practicados al medio ambiente son de influencia a largo plazo y extensibles a través del tiempo. Como ejemplo, el derrame de químicos peligrosos como el mercurio, producto de la minería ilegal, sobre un ecosistema contaminando el biotopo. Es considerado un aspecto ambiental cuando una actividad, producto o servicio tiene incidencia sobre el ambiente por medio de emisiones de gases, vertidos, residuos, ruido, consumo de agua o energía, entre otros. Un ejemplo cotidiano de aspectos ambientales son actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. Cuando se trata de un aspecto ambiental significativo es porque la modificación que se genera en el medio ambiente es bastante evidente. Podemos ver en el cuadro ejemplos de cómo las actividades provocan un aspecto ambiental que puede generarse en impacto ambiental.
Les damos las gracias a los que se conectaron para recibir y compartir esta información. Hasta una nueva oportunidad.